Bendiciones, hermanos, una vez más, agradeciendo de antemano estos días que pude estar con ustedes enseñando acerca de la oración. Y hoy pues estamos concluyendo ya esta serie de mensajes y queremos, como siempre, hermanos, comenzar orando, ¿verdad? Que para mí es el ancla del cristiano, la oración. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos por estos 5 días, Señor, que estuvimos enseñando tu palabra. Esperamos, Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que haga lo que tiene que hacer, Señor. Y por tanto, desde ya seguimos bendiciendo a nuestros hermanos, donde nos escuchen, donde estén. Los bendecimos, Señor, y declaramos que salud sobre ellos, declaramos sobre ellos, Señor, amor. Y creemos firmemente, Padre, que todo esto que estamos pasando, Señor, esta crisis, Padre, de esta pandemia, no podrá, Señor, apagar la oración en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tópico, hermanos, de esta última enseñanza es la crisis no apague tu oración. Y miramos que en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 4, es donde el apóstol Pedro dice, y nosotros, dice él, hablando de los apóstoles, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo quiero que note que son dos cosas muy importantes, o dos ministerios muy importantes. La número 1 es la oración y la número 2, el ministerio de la palabra, o sea, de la enseñanza que Dios nos permite dar a aquellos que Dios nos ha dado un ministerio, ¿verdad? Pero la enseñanza sin la oración no tiene efecto. Por muy catedráticos que seamos, por muy versados que seamos en la palabra, si nosotros como hombres y mujeres de Dios no oramos, entonces no va a haber, no vamos a permitir que Dios fluya a través de la palabra. Entonces, déjeme decirle que tanto la iglesia del primer siglo, ¿verdad? La iglesia primitiva, como la iglesia de los tiempos finales, han pasado siempre por crisis diferentes en todo el transcurso, ¿verdad? Desde el primer siglo que se ha vivido hasta el siglo que estamos viviendo. Han habido toda clase de vicisitudes en la vida de la iglesia. Y en este caso era de índole puramente familiar en la iglesia, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ahí la crisis que estaba existiendo en ese momento fue el descuido que hubo hacia las viudas griegas, a las helénicas, ¿verdad? Que ellos decían que las viudas de los hebreos eran mejor atendidas que las griegas. Entonces, ahí viene, hermanos, lo que queremos enseñar, porque dice que en primer lugar escogieron ellos, los apóstoles, a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que hicieran esa clase de trabajo que era servir a las mesas. Pero ellos dijeron una gran verdad, una contundente verdad, cuando dijeron nosotros, ¿verdad? Nosotros, dice, continuaremos, o sea, persistiremos, dice otra versión, en la oración y en el ministerio de la palabra. Dije ya que son dos ministerios puramente no solo importantes, sino distintos. La oración y la enseñanza de la palabra del Señor.
Entonces, hermanos, es muy interesante ver cómo la oración no debe de apagarse en ningún momento, porque déjeme decirle que ningún ataque del mismo infierno ha podido ni podrá apagar la oración, que es como la leña para mantener encendido el fuego del altar. Entonces yo veo aquí claramente que si algo nos va a mantener siempre con el deseo, hermanos, de ir hacia adelante, de no caer en este tiempo difícil que estamos viviendo, de no encerrarnos tanto físicamente como espiritualmente. Si algo va a hacer eso, hermano, es la oración y también la enseñanza de la palabra. Entonces, la vez pasada hablábamos de cuando los israelitas estaban acampados, hermanos, pues en lugar de estar marchando por el desierto, porque recuérdense que ellos iban hacia la tierra prometida. Pero mientras ellos estaban acampados, dice la Biblia que el fuego del altar debía de arder tanto de día como de noche. ¿Verdad? Esta es gloria a Dios, esta es, hermanos amados, lo que Dios quiere en este tiempo, que el fuego de Dios se mantenga ardiendo tanto de día como de noche, para que nunca, hermanos, se apague, porque recordemos que el holocausto, sacrificio continuo, en ese momento era matar 2 corderos, uno al amanecer y el otro al atardecer. Y el fuego, hermano, encendido en el altar, dice Dios ahí en Levítico 6:12, que el fuego encendido en el altar, dice él, no se apagará. Entonces yo creo que el combustible que ellos usaban, los sacerdotes, en ese momento, para mantener ardiendo el fuego en el altar, ese combustible se llamaba leña. Y si nosotros espiritualmente queremos mantener encendido el fuego del Señor en nuestro corazón, en el altar de nuestro corazón, en el altar de nuestra familia, en el altar del templo de Dios, de la iglesia, hermanos amados, lo que tenemos que hacer es eso, mantenernos en oración para que ese fuego en tu altar no se apague. Por eso dijimos la vez pasada que Romanos 12:1 dice claramente, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice que no nos conformemos, hermano, a este mundo. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, mis amados, es estar ofreciendo continuamente ese sacrificio, ¿verdad? Presentando nuestros cuerpos. O sea, el sacrificio ahora, puedo decirte, lo tenemos que hacer nosotros. El sacrificio del altar, nosotros como sacerdotes tenemos que ofrecernos, ¿verdad? Así como Jesús se ofreció por nosotros en un sacrificio vivo también y santo para salvarnos. Entonces nosotros el deber es también sacrificar alabanza hoy en día, sacrificar oración, sacrificar, hermano, incluso nuestros diezmos, nuestras ofrendas, porque, hermano, cuando el fuego se mantiene encendido, déjeme decirle, los hermanos nunca van a dejar de alabar a Dios. Nunca van a dejar los hermanos de estar pendientes del trono de Dios. Incluso ellos
estarán, hermano, en fuego, que van siempre a decir dónde deposito las ofrendas, o mis ofrendas dónde las voy a dar, mis diezmos a dónde los puedo mandar. Y le digo esto, hermano, porque hemos visto esto acá en este país, que también es un país donde es muy caro vivir, especialmente el área de Los Ángeles. Pero sin embargo hay hermanos y hermanas que nos llaman, ¿verdad? Ya sea al pastor Edras o a su servidor, y nos dice, hermano, ¿dónde podemos depositar nuestros diezmos para la iglesia? Porque la iglesia sigue caminando, la iglesia no se apaga, hermano, porque recuérdese que la iglesia somos nosotros. Entonces lo que está parado es el templo, o sea, la casa, ¿verdad? Está cerrada. Pero la iglesia, que somos nosotros, tenemos que seguir ofreciendo sacrificios a Dios. Y de esa manera, hermano, no se va a apagar el fuego. O sea, eso es lo que el tópico de hoy va, que el fuego, hermano, la crisis, dice, no apagará el fuego de la oración. No apagará nuestra oración cuando nosotros nos mantenemos encendidos, como dijo el apóstol Pedro. Nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué interesante, hermano, es esto, porque yo creo con todo mi corazón que los que estamos al frente de la batalla en este momento, ¿verdad? Deberíamos de ser y somos los ministros del Señor. Es que un día dijimos que estábamos dispuestos a pagar el precio, a servirle a Dios, a no importar a lo que viniera, ¿verdad? Sino que estábamos ahí siempre prestos para servirle a Dios. Entonces yo creo que hoy en día debemos de apreciar aquellos hombres y aquellas mujeres que no han dejado, hermano, de orar, no han dejado de hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos de apreciarlo, porque yo siento que si estos ministerios decaen hoy en día y dejan de orar, hermano, yo creo que la iglesia se puede extinguir, se puede terminar, pues hablando de las congregaciones. Entonces yo creo que Dios nos llamó para ser pastores de una grey, no únicamente una grey que está en un templo, sino una grey que es la iglesia. Entonces, por eso decía que aunque los templos estén cerrados, la iglesia, como dijo aquel coro, ¿verdad? La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Y Jesús lo dijo aún más fuerte cuando dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. Entonces yo creo que lo que hace caminar hoy este engranaje, mis hermanos, es la oración que cada miembro del cuerpo de Cristo está haciendo, ¿verdad? Eso, que usted no sea un apóstol, que usted no sea un profeta, que seas un evangelista, un maestro, un pastor. Eso no quiere decir que usted no tenga que orar, porque ese es el problema que hoy se puede estar viviendo, Maquito, de que mucha gente estaba tan acostumbrada que todas mis cargas y todas mis luchas yo se las llevo al pastor, pues yo se las voy a contar al pastor y que él ore por mí, porque al fin y al cabo yo pago mi diezmo, ¿verdad? Entonces no se trata de eso, sino que hoy en día Dios está siendo responsable a cada miembro del cuerpo de Jesucristo, hablando de la iglesia en general, ¿verdad? Que ya no, porque hay, si tú quieres, Maquito, gente que tiene 20, 30 años, que nunca aprendió nada, ¿verdad? Que siempre está pidiendo oración, como el niño que ya creció y todavía quiere un biberón, ¿va? O sea, una pacha para tomar su leche, ¿no? Yo creo que lo que Dios hoy está permitiendo
en la iglesia del Señor es que cada miembro de su cuerpo sea responsable de su función, porque de otra manera podemos caer, Maquito, lo triste que sería ver que hay hermanos que dicen: yo ya no voy a la iglesia después de la pandemia, yo ya no voy a seguir adelante, yo mejor me voy a ir al mundo. ¿Entiendes? Pero sin embargo hoy están diciendo: por favor, oren por mí, por favor, yo no quiero morir. Pero no están diciendo: mire, yo quiero ahora ser un miembro activo en la iglesia, un miembro que ore, un miembro que ame más al Señor, ¿verdad? Porque eso se trata, amar al Señor sobre todas las cosas. Entonces yo aconsejo a mis hermanos en esta hora de que no dejemos, hermanos amados, apagar ese fuego de la oración. Es un fuego, debe ser un fuego que cuando tú y yo no oramos, ¿verdad, hermanos? Nos sintamos como que algo nos hace falta, como que algo en verdad estoy vacío porque no he orado. Pero por favor no cometamos el error de algunos israelitas en el desierto, ¿verdad? Que muchos de ellos, cuando caía el maná en el desierto, el maná había que recogerlo entre 5 y 6 de la mañana, temprano. Pero algunos seguían durmiendo y se levantaban cuando ya el sol alumbraba. Y dice que cuando el sol alumbraba, Maquito, el maná se derretía el maná por el sol. Y si guardaban para el otro día, algunos que dicen: bueno, yo oré hoy, o yo ayuné esta semana, todo el año me voy a pasar sin ayunar o sin orar. Porque dice que cuando ellos guardaban algo para el otro día, el maná se engusanaba. Entonces yo creo con mi corazón que el fuego del altar, hay que encenderlo desde la mañana, y es diariamente que hay que ir ahí al altar con ese combustible que se llama oración, y para encender ese fuego que en verdad le va a dar calor a nuestras vidas, a nuestra familia, a la iglesia. Aunque hoy no estés asistiendo al templo, se va a mantener con el calor del Señor, porque está haciendo lo mejor, orando en su casa y quizás ayunando en su casa. Bueno, hermano, las luchas y las crisis, las pruebas que hemos pasado, nos han enseñado de que si en un momento de prueba uno se queda, hermano, como culpando a otras personas o culpando hay hermanos ingratos que cuando fracasan por problemas de ellos, siempre le echan la culpa al pastor o le echan la culpa a la iglesia. Y hermano, eso no permite que la persona se humille. Yo te digo esto, Maquito, porque tú conoces un poco mi recorrer, y yo me hubiera quedado hasta amargado, ¿me entendés? Con todo lo que nos ha sucedido en la vida. Quizás hoy fuera un cristiano tal vez, pero no solo apagado, sino amargado. Y yo no quiero terminar el ministerio ni amargado, ni tampoco apagado, ¿verdad? Yo repito mucho esas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él ya está por irse con el Señor, ¿verdad? A esos versículos le llaman el canto del cisne, porque el cisne, antes de morir, canta alegremente. Y Pablo está cantando ahí alegremente cuando dice: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperada, dice él, la corona que el Rey justo me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan la venida del Señor.
Porque el que está esperando la venida del Señor, dice el apóstol Pedro, se santifica como Él es santo. Entonces yo creo, Maquito, que lo que tenemos que hacer en medio de quizá cualquier lucha, porque estamos pasando diferentes batallas. Yo sé que los hermanos están luchando con diferentes problemas que tienen, pero todo apunta a lo mismo, a que nosotros nos humillemos ante Dios, que nosotros en medio del dolor busquemos al Señor, porque yo me gusta leer mucho a Job, al patriarca de Uz, a Job. Me gusta leerlo mucho porque él, aún en medio de esa crisis terrible que había pasado, como ponerle perder a sus hijos, perder su riqueza, perder, hermano, su salud. Él dice algo maravilloso cuando él dice, aunque él me matare, yo en él esperaré. Porque la idea incluso de la esposa de Job, era que él maldijera a Dios, que era la idea de Satanás, ¿verdad? Que Job renunciara a Dios ante aquella crisis terrible que le vino. Pero él dice, no, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová me dio, dice, Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, hermano Maquito, que podamos decir al final también nosotros, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Que fueron las palabras de Job cuando ya él sale de toda esa crisis terrible que pasó, cuando él ya, Dios le multiplica lo que tenía. Entonces ahora, hermano, él tiene un mayor conocimiento de Dios. Y yo te digo, yo no es que conozca a Dios en todos los ángulos, ¿verdad? Conozco poco, pero lo he conocido como un Dios misericordioso, como un Dios que levanta, como un Dios que perdona, como un Dios que te ayuda en el momento en que tú y yo nos humillamos. Entonces, mi consejo a todos los hermanos, hayan perdido lo que hayan perdido, estén en un momento de una crisis aguda, por favor, lo que tenemos que hacer es alabar a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Especialmente si esa persona en otro tiempo ha sido fiel, si esa persona ha sido muy ayudadora de la obra de Dios, como lo fue Cornelio. Yo creo que la recompensa viene, pero tenemos que estar humillados, tenemos que estar esperando. Por favor, no nos angustiemos, no nos salgamos de nuestra tangente hoy, sino que mejor tirémonos al suelo y dejemos que Dios hable, dejemos que Dios nos diga qué tenemos que hacer, pero no busquemos una salida equivocada. Sí, solo quiero decirle a mis hermanos que no es que uno sea súper espiritual o que sea muy espiritual o más espiritual que otro, no, sino que Dios nos ha enseñado a humillarnos, Dios nos ha enseñado a conocerlo mejor. Así que no te sientas quizás ofendido, como quien dice el apóstol ahí está como vanagloriándose, no, yo mejor me tiro de rodillas y dejo que Dios me hable, dejo que Dios me levante. Y lo mismo, hermano y hermana, puede hacer contigo. Esto no quiere ciencia, esto es solo parte de nuestra humillación ante Dios. Si mi pueblo se humillare y orare, y si se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, gracias, Señor, por haber concluido con esta serie de la oración en tiempo de crisis. Yo te pido, Dios, que el pueblo tuyo, la iglesia, Señor, que tú salvaste ya, Dios mío, nos volvamos a ti cada día, cada mañana,
vayamos, Señor, a encender ese fuego en el altar de nuestro corazón a través de la oración. Yo bendigo a mis hermanos del puerto de San José, bendigo a mis hermanos de toda Guatemala, Señor, nuestra nación. Bendigo Estados Unidos, donde estamos viviendo hoy. Bendigo México y toda, Señor, todas las naciones, Padre, donde están, Señor, en este momento pasando por esta crisis difícil. Pero en el nombre de Jesús, yo declaro cielos abiertos. Dios mío, cielos abiertos en las naciones para que tú derrames, Señor, tu bendición sobre el mundo entero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos entonces ya finalizando este quinto día, nuestra segunda semana de los 40 días de ayuno, recordándoles que la otra semana viene un tema muy especial que se llama Venciendo a los enemigos de la fe, y estará predicando el pastor Marco Tulio Pineda. Entonces, los esperamos la otra semana, hermanos. Va a estar muy bendecido también, y cada día estamos aprendiendo más. Que Dios les bendiga, y hay que seguir orando, hay que seguir ayunando, nunca dejar de orar. Dios les bendiga.